Cuentas y cuentos. Qué placer, qué honor que nos acompañen nuevamente en la transmisión de un podcast más de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Cuentas y cuentos. En cada episodio, un universo trayéndoles información de interés tanto para la comunidad universitaria como el público en general, el país en general. Temas sensibles, temas sociales como el que nos trae justamente hoy en esta emisión de este nuevo capítulo. Hoy nos acompaña la máster Lisette Martínez Corrales. Bienvenida. Muchas gracias. Lisette es psicopedagoga, ese es tu ejercicio profesional, ¿verdad? Exactamente. Lisette forma parte del Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad Nacional y hoy nos acompaña por un tema sumamente importante, sumamente relevante. Recientemente se celebró el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, Día Nacional, porque me parece que hay un día también mundial, ¿verdad? Internacional, sí. Internacional. Pero lo importante, como siempre, es generar este tipo de fechas. Tiene la característica de que llaman a la sensibilización, a la reflexión, a recordar que como país tenemos que avanzar hacia un mundo cada vez más equitativo, más igualitario. Así que hoy con Lisette, quien justamente forma parte de este importante programa, nos viene a comentar las acciones que a nivel de la Universidad Nacional se llevan a cabo para alcanzar este objetivo tan importante. Lisette, primero que todo, quería hacerte una consulta más personal, un poco más entrando en el ámbito personal. Tus intereses con respecto al desarrollo profesional con respecto a este tema de la discapacidad, de su abordaje, de su atención, ¿cómo es que nace? ¿Cómo es que se da en tu caso personal? Claro. Bueno, el interés principal creo que se aboga a ayudar, ¿verdad? A colaborar para que toda la comunidad universitaria, inclusive, ¿verdad? A nivel nacional, tomemos conciencia, ¿verdad? De lo importante que es el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Históricamente, pues, han tenido situaciones de discriminación, ¿verdad? Se han invisibilizado muchas de sus necesidades y características. Entonces, lo importante de las celebraciones, en este caso de la conmemoración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, es esa oportunidad, ¿verdad?, de reflexionar a lo interno en todas las instituciones, ¿verdad?, para pensar qué estamos haciendo y qué es lo que hay que mejorar. Siempre tomando en cuenta, por supuesto, la voz de las personas con discapacidad, que son las que nos pueden dar una guía pues más exacta, ¿verdad?, de dónde tenemos que abocar nuestra tarea y nuestros esfuerzos. Sí, uno siente que se ha avanzado en cierta materia. Recordemos desde la promulgación de la famosa Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Las leyes nos ayudan a generar como esa sensibilización. Entonces uno puede decir que se ha avanzado, pero ¿qué tanto se avanza? ¿Qué tanto necesitamos todavía generar más ese debate a nivel nacional? ¿Cómo lo ves? Bueno, como bien lo dice la normativa, ¿verdad? Pues es un parámetro, ¿verdad? Para empezar a hacer esos cambios a nivel institucional en todas las esferas, ¿verdad? En las que se aborda, tanto en infraestructura como en la parte de educación, a nivel de salud y demás. Pero creo que todavía estamos debiendo cuota en el sentido de tomar, ¿verdad?, en cuenta la participación real de las personas con discapacidad. Sí. Y por supuesto hay una cuestión más actitudinal, ¿verdad?, que tenemos que empezar a trabajar. Ya se ha ido mejorando un poco, pero creo que todavía nos falta un poquito más de esfuerzo, ¿verdad?, en que las actitudes, ¿verdad?, vayan de acuerdo no solo con los derechos, con la normativa y con toda la legislación que puede darse en las instituciones, sino que todo eso se lleve pues a la práctica, ¿verdad? Y que en nuestro discurso pues también se evidencie, ¿verdad?, que tenemos una posición más inclusiva y más de respeto hacia los derechos. Muy bien ese punto. Ahí entran las leyes, las normativas, los reglamentos, pero ahí entran también las instituciones. Las instituciones son entes vivos y más la Universidad Nacional, que es un ente vivo realmente por el trabajo que desarrolla. Tomando en consideración eso, es cuando se conforma una comisión institucional, ciertamente de accesibilidad y discapacidad, el CIAD, que es el ente rector a nivel de la universidad que ve este tema. Tal vez explicarnos cómo es que se conforma esta comisión y cuál es la estructura que se maneja a nivel de la universidad. Bueno, esta comisión, ¿verdad?, está coordinada directamente por la vicerrectora de vida estudiantil, pero hay diferentes representantes de las instancias pues primordiales a nivel de la universidad, ¿verdad? Entonces, está en este caso pues la directora del Departamento de Orientación y Psicología, ¿verdad?, que en este caso la CIAD
ha nombrado ese departamento como la unidad de servicios de apoyo por el abordaje directo que tiene con la población con discapacidad. Pero también tenemos representantes del área de recursos humanos, hay representantes de Prodemi, ¿verdad?, que tienen que ver mucho con los cambios, ¿verdad?, o las normativas a nivel de infraestructura. También hay otros representantes de otras disciplinas, porque entre todo ese equipo, pues lo que se busca es ir vigilando, ¿verdad?, que toda esa normativa, que toda esa legislación, que los principios, ¿verdad?, que inclusive están en nuestro estatuto y otros derechos, ¿verdad?, o apoyos que sean desde el reglamento de aprendizaje, pues se vayan cumpliendo en todas las esferas, ¿verdad?, Claro. en el área de docencia, en el área de inclusive de investigación, ¿verdad?, en la parte de vida estudiantil, ¿verdad?, que es ese contacto directo con la población estudiantil. Esa comisión entonces pues regula, ¿verdad?, que se cumplan entonces todas las leyes y las normativas en torno al tema de discapacidad y pues obviamente procura, ¿verdad?, ir cubriendo las necesidades de la población. Adentrándonos sobre las funciones que realiza este programa de inclusión y apoyo estudiantil que ofrece la Universidad Nacional, ¿cuáles acciones se han implementado sobre los cuales uno dice la Universidad Nacional está avanzando? Estamos generando esa sensibilización tan importante a nivel de equidad e igualdad. Claro, bueno, en un principio, ¿verdad?, hace muchos años, el programa se creó en el 2006, ¿verdad?, y entonces, lógicamente, en el tema de discapacidad también es importante entender que así como va evolucionando la sociedad, así como van evolucionando también investigaciones a nivel científico, médico y demás, pues también entonces van cambiando los enfoques y van cambiando entonces los conceptos y los términos. Sí. Eso obliga a que todos los programas de todas las instituciones que tienen, en este caso, pues una incidencia directa en la atención de la población con discapacidad, pues tenga entonces que estarse actualizando e ir haciendo cambios, ¿verdad? Nada puede quedarse como estático, ¿verdad? Porque Ni rezagado. Exactamente, dejaría de ser efectivo, ¿verdad? Sí. Más cuando hablamos de personas, ¿verdad?, que también obviamente van evolucionando y pues van cambiando en el tiempo. Entonces, se han ido dando diferentes cambios en el programa, ¿verdad? Incluso el cambio hasta del nombre, ¿verdad?, para poder visualizar una imagen más inclusiva, ¿verdad?, donde inclusive se entienda que no solo el programa el que tiene la responsabilidad de atender a la población, sino que es una tarea de todas las instancias de la universidad. Se han ido implementando, aumentando los apoyos que se venían dando desde hace tiempo a la población estudiantil. Sí. Y también se ha trabajado mucho en el ámbito de la capacitación, ¿verdad?, para que en este caso, por ejemplo, el personal docente pues tenga más conocimiento sobre el tema de discapacidad, cuáles son los apoyos que cada una de las condiciones requiere y que puedan entonces transformar esos apoyos para asegurar, ¿verdad?, o promover el desarrollo o el rendimiento académico de la población estudiantil con discapacidad. Estos cuentas y cuentos, en cada episodio un universo, y hablando justamente de historias, ¿qué te ha tocado ver en este trabajo? Desde muchachos y muchachas que se han graduado, que vos has visto, bueno, han tenido algún tipo de obstáculo para salir adelante y aún así logran su cometido. ¿Qué tipo de historias te ha tocado ver en todos estos años? Bueno, para ser honesta, hemos visto de todo, ¿verdad? Hemos Sí. tenido algunas experiencias, ¿verdad?, no tan positivas, ¿verdad? Sí. Un poco desde el desconocimiento, ¿verdad?, de las personas que están alrededor. ¿Verdad? Hace muchos años tal vez no se daba tanto énfasis en la capacitación o en la información sobre el tema de discapacidad, entonces eso pues promovía tal vez que se cometieran algunos errores en la práctica, ¿verdad? Porque Sí. todos tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Tal vez los que se especializan en estas áreas pues se les hace un poco más fácil, pero en realidad, como le decía, va cambiando mucho las temáticas y entonces hay que irse actualizando. Pero hemos tenido más experiencias gratificantes, ¿verdad?, en el sentido de ver estudiantes que tal vez en un inicio cuando entraron a la U, ¿verdad?, los mismos que estaban alrededor pues se cuestionaban qué tanto lo iba a lograr, que si De tenía ellos las mismos. capacidades, ellos también, ¿verdad?, en algún momento frustraciones, ¿verdad?, porque tal vez no tienen tan claro pues el nivel de exigencia, ¿verdad?, que tiene una universidad, ¿verdad?, y vienen tal vez con una metodología diferente a nivel de educación secundaria, ¿verdad? Entonces son retos que han tenido que enfrentarse, pero que con las instancias de apoyo pues han logrado entonces llegar al éxito, ¿verdad? Entonces sí ha sido pues muy satisfactorio ver estudiantes que logran graduarse, ¿verdad?, y ya después inclusive saber que están desempeñándose a nivel profesional, aunque también ese es un reto que tenemos a nivel de la sociedad, ¿verdad?, que las empresas pues cumplan, ¿verdad?, con la ley de empleabilidad para las personas Cuentas con y discapacidad cuentos. para abrir ese otro ámbito de desarrollo al que tienen pues derecho también, ¿verdad?, por supuesto. Pero sobre todo ahí, qué importante es el mensaje de decir la Universidad Nacional, la universidad necesaria,
tiene las puertas abiertas para que todas las personas, independientemente de su condición, sepan que aquí pueden desarrollarse profesionalmente, llevar adelante sus estudios, de que hay un programa como este que efectivamente está dando seguimiento y vigilando que estas normas se cumplan. Es como ese mensaje, ¿verdad?, que está presente siempre. Inclusive es a nivel de la vida universitaria, ¿verdad? Porque tampoco podemos pensar que el estudiante solo viene a clases, ¿verdad? A ser formado profesionalmente. Sí. Entonces se ha hecho también esfuerzos, ¿verdad?, para que otras instancias se involucren en el proceso, inclusive, ¿verdad?, apoyos, por ejemplo, a nivel de tutorías que requiere algún estudiante, o en la parte artística y deportiva, ¿verdad?, capacitar a los encargados y a los estudiantes asistentes que colaboran para que sepan entonces cómo adaptar un juego o una actividad para que las personas con discapacidad pues también puedan participar, ¿verdad?, porque hay otra vía, ¿verdad?, más allá de las aulas, que es importante pues que ellos también tengan la oportunidad de involucrarse, ¿verdad? Y eso les permite incluso, pues, hacer amistades y ampliar su idea, ¿verdad? De lo que es la universidad. Y la vida en sociedad. Y la vida en sociedad. Debe desarrollarse de la forma más natural y espontánea posible. Sí, Qué interesante ese caso. Tenemos casos de estudiantes entonces que han incursionado en el área artística, deportiva, que de repente tienen algún tipo de condición de discapacidad y han logrado, digamos, ser parte. Sí, algunos lo han hecho inclusive ya hasta a nivel competitivo, ¿verdad? Incluso hasta fuera de la universidad. Y otros pues lo han logrado hacer incluso más desde una parte recreativa, ¿verdad? Que eso también, pues para nosotros, ¿verdad? Si pensamos en un desarrollo integral, pues es un área muy importante a fortalecer. Claro, por acá tengo un dato muy importante, es de que en el primer ciclo del 2023, el año anterior, se atendieron 187 estudiantes y en el segundo ciclo 236 personas con condiciones de discapacidad. ¿Qué tipo de abordaje se hacen, digamos, con los estudiantes? Bueno, en el caso del programa de inclusión y apoyo estudiantil, ¿verdad? Como le decía, es ese primer contacto cuando los estudiantes ingresan a la universidad. Entonces, uno de los primeros apoyos que se brinda es definir en conjunto con el estudiante, según su condición, cuáles van a ser los ajustes, ¿verdad?, metodológicos y de evaluación que van a requerir en las clases. Esto no solo depende de su condición, sino inclusive de la carrera que eligieron, ¿verdad? Porque hay que ver entonces cuáles son los requerimientos que esa carrera demanda y ver las condiciones que tiene cada uno de los estudiantes, ¿verdad? Si es una condición de discapacidad visual o es una condición de discapacidad auditiva o es una discapacidad en el ámbito psicosocial, ¿verdad? Todo eso pues va a modificar los ajustes o los apoyos educativos que ese estudiante puede requerir. Como un abordaje más personalizado, más dirigido a la persona. Sí, exacto. Ese es parte de los cambios que hemos hecho, ¿verdad? Donde el estudiante se involucre más en ese proceso, ¿verdad? Sí. De definir en conjunto con la profesional cuáles son esos apoyos que se va a requerir. También, lógicamente, implica, pues, activar otro tipo de servicios, ¿verdad? Algunos pueden ocupar algún apoyo a nivel de equipos, ¿verdad?, para poder entonces acceder a la información de las clases, ¿verdad?, de manera más efectiva. Hay estudiantes que pueden requerir, por ejemplo, el apoyo de escribiente, ¿verdad?, que es ese estudiante que va a tomar los apuntes a la clase. Lógicamente, si hablamos de discapacidad auditiva, pues hay que nombrar el servicio de interpretación de la LESCO, ¿verdad? Si es un estudiante que maneja la LESCO o hace lectura oral, pues entonces hay que definir cuáles son los apoyos que se va a requerir. Entonces, no solo son los ajustes, que en eso la parte docente pues tiene una participación pues muy importante, ¿verdad? Porque al final de cuentas son ellos los que van a poner en práctica esos apoyos en las clases, ¿verdad? Sí. En cada una de las materias. Pero también se activan otros servicios y otros apoyos y se canalizan también incluso si es un estudiante que requiere algún tipo de apoyo, como les decía, por ejemplo, a nivel de tutorías, o si es un estudiante que requiere algún seguimiento en el ámbito de salud y nutrición, entonces ahí pues se tiene el apoyo, ¿verdad?, o la referencia con el departamento de salud. Lógicamente, si es un estudiante becado, pues también se da seguimiento desde el ámbito de bienestar estudiantil. Claro. Entonces son muchas variables, ¿verdad?, las que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer el abordaje. Pero lo importante es que el estudiante, primero, pues tenga claro, ¿verdad?, qué es el programa y que acepte, ¿verdad?, la atención y después definir en conjunto con él cuáles son esos apoyos educativos y esos ajustes que va a necesitar. Ahora que mencionas los alcances del programa y la atención personalizada que se hace en este tipo de casos, ¿tiene este programa mapeado los principales tipos de discapacidad, de condición de discapacidad que tiene la población estudiantil de la Universidad Nacional? Uh-huh. Sí, claro. Lógicamente, pues hay 3 formas, digamos, en que ellos accesan al programa. Eso es importante, digamos, que toda la comunidad lo conozca.
El primer gran grupo es referido por admisión. Estamos hablando de los estudiantes que solicitaron algún apoyo educativo para el examen de admisión. Entonces, ya cuando matriculan en la universidad, pues esos datos pasan al programa y son el primer contacto. Es un primer filtro ya que se tiene. Exactamente. Esos son los primeros que tienen esa posibilidad de mantener esos apoyos en la universidad. Algunos inclusive tienen, ¿verdad? Si estamos hablando del respeto a la autonomía de cada persona, pues algunos deciden no activar los ajustes de manera inmediata o en el primer año que ingresan a la U en conjunto con el programa, ¿verdad? No quiere decir que después no los puedan solicitar, pero algunos toman esa decisión, ¿verdad? Sí. Y pues se respeta, ¿verdad? Ellos definen en qué momento van a requerir los apoyos. Entonces, esa es la primera población. Después hay un segundo grupo, que es el que hace una solicitud personal, ¿verdad? Entonces, es un estudiante que ya no necesariamente es un estudiante de nuevo ingreso, sino que puede ser un estudiante de segundo, tercer, cuarto nivel, o inclusive hemos tenido algunos casos de nivel de maestría, ¿verdad? Que tienen alguna dificultad en alguna materia o algún curso en específico y solicitan el apoyo. Para eso, pues, hay un periodo definido en el que ellos hacen la solicitud presentando documentos probatorios de cuál es la condición que tienen. Y el tercer grupo es el grupo que es referido por cualquier instancia de la universidad. Puede ser el mismo personal académico, ¿verdad?, que detecta en el aula algún tipo de dificultad, ¿verdad? Y refiere al estudiante siempre con la previa autorización de cada estudiante. O también, igual, puede ser que el Departamento de Salud refiera, bienestar estudiantil, ¿verdad? Cualquier instancia de la universidad puede referir a un estudiante detallando cuáles son las dificultades o la situación que presenta para recibir entonces la atención. Ya por entonces, ingresados todas desde esos tres accesos, pues hemos categorizado, ¿verdad? Y tenemos que llevar, pues lógicamente, los datos de los tipos de población que se atiende. Entonces, se atiende desde población con discapacidad motora, población con discapacidad visual y discapacidad auditiva. Se atiende también población con discapacidad psicosocial, que esa es una que ha venido en aumento en los últimos años. Y también hay otro gran grupo que no entra dentro de la población con discapacidad, pero que también se atiende, que son los estudiantes con necesidades educativas. Ahí hablamos más bien de una población que presenta problemas de aprendizaje y también tenemos el grupo de déficit atencional. Hay otro grupo también que son los estudiantes del área de salud. Esos son estudiantes que presentan cualquier condición de salud que tiene alguna repercusión en el rendimiento académico. Entonces hablamos de estudiantes con condiciones, por ejemplo, de cáncer, hay diagnósticos de migrañas, ¿verdad? Diferentes condiciones de salud que afectan el rendimiento, sí, ¿verdad? Más el clínicas. proceso. Exactamente, esa también. Me llama la atención ese que mencionaste de los casos psicosociales y que han venido en aumento. ¿Qué ejemplos, digamos, de sintomología tiene este tipo de población? Ok, cuando hablamos de discapacidad psicosocial, estamos hablando de las personas que tienen alguna condición a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, ¿verdad? Es una condición a nivel mental que puede alterar alguna habilidad. Por ejemplo, puede alterar la atención, la comprensión, ¿verdad? Inclusive hay algunas condiciones que pueden alterar más la interacción en la dinámica social, el seguimiento de instrucciones, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de población que ya cuenta con un diagnóstico, por ejemplo, de las áreas de ansiedad, depresión, trastorno del espectro autista, esquizofrenia, ¿verdad? Todo ese gran grupo de condiciones a nivel mental, pues entran dentro de lo que se cataloga como la discapacidad psicosocial. Entonces, ha venido un poco en aumento, ¿verdad? Tiene como diferentes variables, ¿verdad? Esto, primero, ¿verdad? Que era una de las discapacidades, inclusive podríamos decir que todavía pasa más invisibilizada, ¿verdad? Porque tal vez para usted y para mí, para todas las personas, es muy fácil identificar una persona usuaria de silla de ruedas porque estamos viendo la silla de ruedas, o una persona con discapacidad visual porque estamos viendo el uso de un bastón, por ejemplo. Sí. Pero cuando hablamos de discapacidad psicosocial, como es una cuestión de una condición mental, pues no es tan visible, ¿verdad? No es tan fácil de identificarlo. Entonces, por eso se dice que ha sido invisibilizada, pero ahora, ¿verdad? Con las nuevas investigaciones, ¿verdad? Eso ha permitido, pues, dar más importancia, ¿verdad? A esa diversidad de características que tiene la población y entonces, inclusive es uno de los términos más nuevos en el ámbito de discapacidad, el de discapacidad psicosocial, y entonces eso ha dado, pues, que se evidencie, ¿verdad? Un poco más esas personas que entran dentro de esta condición de discapacidad. Qué importante lo que sí es porque justamente va dentro de esa línea de sensibilizar, educar,
proyectar con más amplitud todas estas características que forman parte de las condiciones de discapacidad distintas y ir rompiendo mitos y prejuicios, que me parece que es fundamental dentro de este proceso. Y también me parece muy importante señalar la forma integral en que se aborda. O sea, la Universidad Nacional está haciendo un abordaje integral de todos los tipos de discapacidad y haciendo evaluaciones y seguimientos bastante personalizados. Sí, claro, cada instancia en la universidad, como lo hablábamos, pues tiene un granito de arena que aportar, Sí. ¿verdad? Lo que se pretende, ¿verdad? O el ideal en algún momento sería que ni siquiera tengamos que regirnos por leyes, ¿verdad? Que son muy importantes porque a partir de todas Dar esas la base. políticas y normas, Sí. pues se regula el accionar de cada institución, pero sí lo ideal sería que en algún momento tengamos tan claro que cuando hablamos de educación inclusiva, nosotros que estamos en una institución de educación superior, pues tengamos claros que todo tiene que pensarse desde esa inclusividad, ¿verdad? Entonces que si yo voy a construir un edificio, ya yo previamente tengo que pensar, ¿verdad? Desde cómo lo diseño, que cualquier tipo de persona con o sin discapacidad puede hacer uso de ese edificio. Entonces, Correcto. si pensamos, por ejemplo, en las rampas, ¿verdad? Cuentas Uno y solo tiene cuentos. que pensar que la rampa va a facilitar el acceso a una persona usuaria de silla de ruedas. Es que en realidad, por ejemplo, ante una situación de emergencias, a todos nos va a facilitar salir por la rampa en lugar de salir por unas gradas, que podría ser más peligroso. Correcto. ¿Verdad? Entonces, Hasta una prevención. Exactamente. Si hablamos de los materiales, o en las universidades, por ejemplo, que se hace mucha publicación en redes sociales, hay mucha producción escrita, ¿verdad? Inclusive las diferentes actividades, conferencias, actividades culturales, ¿verdad? Todo se publica y no necesariamente pensamos en que sea accesible para Correcto. toda la población. Pensando en este caso, por ejemplo, en la población con discapacidad visual, ¿verdad? Que usa un lector, ¿verdad? Para poder entonces acceder a esa información escrita. Una imagen, ¿verdad? De un afiche. Eso no es accesible al menos que tenga algún texto descriptivo o alguna aclaración para que realmente sea accesible. Igual todos los sistemas que usamos en la universidad, los mismos edificios, ¿verdad? Y los Tanto productos que se generan. Este mismo podcast tiene su transmisión en YouTube, la traducción Lesco, entonces vamos avanzando También. sobre esa línea. Nos gana el tiempo, Lisette, y realmente le agradezco. Yo sé que se le dio rápido, ¿verdad? El tiempo, Sí, claro, el relatando todos estos temas. Yo quiero nada más en 30 segundos que usted proyecte ese mensaje institucional. ¿Cómo le explica usted a la gente este trabajo tan importante que hace la Universidad Nacional en materia de inclusión y de igualdad? Claro, yo creo que, vamos a ver, cuando hablamos de tomar conciencia, no solo saber, ¿verdad? O entender que en la sociedad pues hay mucha diversidad, ¿verdad? Parte de esa diversidad son las diferentes características que tiene la población con discapacidad. En esto es importante entender que ni siquiera podríamos decir que una persona con depresión es exactamente igual a otra persona que también tenga el diagnóstico de depresión, ¿verdad? La diversidad con la que todos nos caracterizamos también, ¿verdad? Sucede en el caso de la población con discapacidad, ¿verdad? Todos tenemos diferentes formas de aprender, tenemos diferentes actividades recreativas, tenemos diferentes formas de pensar y lo más importante entonces es entender que existe esa diversidad y que todos tenemos que respetar los derechos que como personas tenemos, ¿verdad? Entonces, desde ahí, pues todas las acciones que hagamos van a procurar entonces entender y comprender a esa diversidad y pensar en que esa otra persona pues tiene la potestad, ¿verdad?, de disfrutar de todos los derechos, de participar en todas las actividades que en la misma sociedad se brindan, ¿verdad? Y también pues tomando en cuenta su participación. Si yo no soy experta en el tema de discapacidad, ¿verdad?, pues entonces me informo, me educo en el tema y lo más importante, le pregunto a la persona directamente cómo le puedo ayudar, qué es lo que necesita, Claro. ¿verdad?, para entonces poder accionar los apoyos desde, ¿verdad?, la necesidad de la persona y no desde el criterio experto solamente, ¿verdad?, que puede dejar de lado pues muchas necesidades. Respeto, inclusión, empatía, solidaridad, en fin, muchos valores que podemos tomar en cuenta y que la Universidad Nacional hace vivencial día con día. Muchísimas gracias, Lisette, por acompañarnos en esta edición de Cuentas y Cuentos. Mi nombre es Guillermo Solano, soy periodista de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Siga atento a más información, a más historias, a más invitados e invitadas que vamos a tener en este espacio. Un gusto tenerlos como siempre, como audiencia. Muchísimas gracias y seguimos en comunicación.